Las noticias sobre bullying, acoso en su correcta fórmula castellana y ciberacoso o ciberbullying siguen en aumento en el ámbito educativo. Algunas cifras siembran la preocupación. Según un estudio de la Confederación de Centros de Enseñanza, el 81% de los adolescentes confiesan estar preocupados por el acoso escolar y un 31%, según este mismo estudio, lo han sufrido. ¿Pero los datos empíricos disponibles avalan esta preocupación? Se ha redactado un crimen. Abel González y Víctor Núñez. Hoy estrenamos formato y escenario en Se ha redactado un crimen, como siempre con mi compañero, el profesor de Criminología, Abel González. Buenas tardes, Abel. Buenas tardes. El número de denuncias por acoso ha crecido. En 2013, Policía Nacional, Local, Guardia Civil y Policía Foral de Navarra recogieron 800 denuncias de víctimas de acoso escolar de 6 a 17 años. El pasado año se cerró con 864 casos. Según algunos titulares como este, sobre todo manifestados por una inspectora de policía, traen a la actualidad este problema que en ocasiones puede tener un final trágico. Casos como el de Joaquín Cebeiro, en el País Vasco, hace 10 años, o la adolescente asturiana Carla Díaz, desgraciadamente terminaron en suicidio. Precisamente este último caso volvió a los medios recientemente por la sentencia, 2 años después, a sus acosadoras. Esta sanción originó un encendido artículo de Arturo Pérez Reverte con este llamativo titular. ¿Ningún colegio se libra de esta lacra? ¿Son 4 meses de trabajo socioeducativo y una condena justa y proporcional para las acosadoras de Carla? Bien, Víctor, yo creo que vamos a analizar estas preguntas por partes. Primero, queremos ver si los datos que tenemos disponibles en diferentes estudios en el ámbito criminológico efectivamente avalan esta preocupación, que es normal que los padres y docentes en su mayoría pues estén preocupados. Lo que más me llama la atención es que en esta noticia pues son datos que aporta la policía. Como siempre, ya sabes que la policía tiene una visión túnel de los problemas sociales que pueda haber, es decir, esa visión túnel consiste fundamentalmente en que ellos solo ven la parte mala de la sociedad. Por tanto, si entrevistamos a un policía, lo más normal es que no esté acorde con los datos que nos dicen diferentes investigaciones en el ámbito de las ciencias sociales. Por ejemplo, tenemos diferentes estudios realizados por el Defensor del Pueblo en 2 años, en el año 2000 y en el año 2005, en el que podemos ver la evolución de esta problemática. Justo aquí tenemos una serie de estadísticas en las que este estudio, el Defensor del Pueblo, pues trata de ver qué nos dicen los chavales sobre conductas que han cometido en el centro escolar, conductas violentas. Como vemos, la mayor parte de ellas se centran en conductas de agresión verbal, no son conductas muy graves. Y como vemos, pues el acoso sexual, por ejemplo, es una conducta más grave, o las agresiones físicas se dan en menor medida, como podemos ver en las diferentes partes de este estudio, en las que pregunta desde el punto de vista de testigos, si lo han visto, punto de vista de víctimas y punto de vista de agresores. Es decir, la primera parte podemos contestar que los datos que tenemos al respecto sobre el maltrato y acoso tradicional que se puede dar en nuestros centros, pues no avalan ni mucho menos esta preocupación. Sí es cierto que tenemos unos porcentajes elevados de agresiones verbales, pero que no se pueden corresponder con estos casos más graves, porque no olvidemos que el maltrato y acoso entre escolares suele ser frecuente y tiene que darse una desproporción de fuerzas en el que el agresor pues quiere mayor poder sobre la víctima. Por ejemplo, podemos hablar de un caso en el que los agresores pues están extorsionando de manera sistemática a un chico para que le dé todos los días, le pueda entregar pues 1 euro de lo que lleva él para el bocadillo. Si esto se produce de manera sistemática y además los agresores pues combinan otras series de violencias, como puede ser la psicológica, en la que someten amenazas a este chico, ya podemos empezar a hablar de acoso. Y eso tenemos pues índices en la mayor parte de estudios que nos dicen que no supera el 5%. Es decir, que ni mucho menos todos los centros escolares tienen este problema tan grave, sí tienen problemas, pero hay que saber diferenciarlos. Y por último, me gustaría comentar una serie de datos que tenemos en otros estudios sobre el ciberacoso, que muchas veces estas noticias han salido a colación por estos datos de ciberacoso. Este ciberacoso no es ni mucho menos pues algunos riesgos que pueden asumir los menores en Internet o los insultos que puedan tener entre ellos en Internet, sino que tenemos que ir también a un maltrato y acoso que se da en estas redes sociales de tal manera que se produzca de una manera frecuente, vuelvo a repetir, y
haga que la víctima cada vez esté más excluida, tanto del ámbito online como offline. Las cifras que tenemos aquí podemos ver a través de una revisión que he realizado de diversos estudios, pues como vemos en diferentes ámbitos tenemos cifras que, algún estudio que metodológicamente no está muy bien, llegan al 50%, pero vamos, la mayoría se sitúan por debajo de ese 10%, en estos casos más graves. Aquí lo podemos ver mejor, en el que podemos observar pues cómo se producen estos casos en diferentes lugares del mundo. Ya digo, esta es una revisión realizada a nivel mundial y vemos que la mayor parte de datos son acordes a ese 6-7% y en algunos casos puede llegar al 10%. Es decir, que ni mucho menos son todos los centros. Lo que sí es cierto es que esto puede generar alarma social, como también podemos ver que realizamos desde el ámbito científico, no solo desde la comunicación, desde el ámbito científico, y para ejemplo, este vídeo. Todos los centros en España donde medimos tienen aulas donde hay al menos 1, 2, 3 chavales que sufren periódicamente comportamientos de violencia y acoso escolar. A los periodistas se nos acusa de dar voz a este tipo de estudios que pueden causar alarma social. ¿Pero qué responsabilidad tiene la comunidad científica criminológica ante este tipo de estudios? Mira, en primer lugar diré que la comunidad científica en general, no solo la criminológica, porque por ejemplo estos estudios se realizan desde el ámbito de la psicología, lo que hemos visto en el que un investigador nos está diciendo que lo que él ha evaluado se produce en todos los centros educativos, con lo cual estamos haciendo hincapié en esa alarma social. De hecho, sobre este autor tenemos un artículo de Julio Fernández Enguita, que es un catedrático de la Universidad Complutense, en el que desgrana sus estudios y dice que tienen graves errores metodológicos. Para empezar, no se ha encuestado a los chavales de la manera en la que se debería hacer y, por tanto, esos datos a los que llega este investigador pues no pueden ser aceptados por la comunidad científica, eso para empezar. Pero casualmente es el que tiene mayor eco mediático. ¿Por qué? Porque en los medios de comunicación lo que genera es esa alarma y él genera titulares. Por ejemplo, que salga otro científico que se ha preocupado por investigar en este campo y no dé estos datos, pues no va a salir en estos medios de comunicación. Por tanto, yo aquí tengo una grave preocupación en todo lo que hemos hablado, porque esta alarma social, para contestar a la otra pregunta que me hacías, en la que las medidas, trayendo a colación el artículo de Pérez Reverte, en el que las medidas en las que tiene que incidir la justicia, si son efectivas, no son efectivas, si es suficiente con esos 4 meses, pues bueno, partimos de esa alarma social, en la que consideramos que en todos los centros puede existir este problema. Hemos tratado de demostrar que ni mucho menos se produce así. En segundo lugar, la mayor parte de estos chavales, estamos empezando a entender que la mayor parte de estos chavales tienen menos de 14 años, por lo tanto no pueden acceder a la justicia juvenil, es decir, son inimputables, no se los puede imponer ninguna medida desde el sistema de justicia, pero también sabemos que en muchos casos estas medidas que se imponen en el sistema de justicia, si no están bien hechas, si no reciben un tratamiento adecuado, estos chicos, o en este caso estas chicas, lo que van a hacer va a ser afianzar aún más estas agresiones, o incluso estamos viendo que el propio sistema de justicia, por la estigmatización que puede generar, puede iniciarlas en una carrera delictiva, con lo cual van a tener una serie de hechos violentos que van a ir más allá del centro escolar. De hecho, en algunas investigaciones en las que yo he participado hemos tratado de ver el solapamiento entre lo que sucede dentro de los centros escolares y fuera, y existe un gran solapamiento. El grupo de aquellos chicos y chicas que son agresores dentro del centro escolar también lo son fuera, pero es un grupo reducido. Y hemos visto que estas medidas que se aplican desde el sistema de justicia juvenil pues muchas veces no funcionan, y no funcionan por muchos motivos. El primero, como podemos ver aquí, esos 4 meses que se le imponen a estas chicas vienen muy tarde, la sanción tiene que ser casi inmediata. Por otro lado, tenemos que son 4 meses de actividades socioeducativas, ¿vale? Pero ¿a qué se van a dedicar? ¿Cuál va a ser el contenido? ¿Realmente se va a trabajar esto? No existen tantos profesionales que trabajen este tema del maltrato y acoso, porque tiene una serie de características específicas y sobre todo hay que evitar ese inicio en la carrera delictiva, que esto puede ser algo muy llamativo. Por tanto, en esa segunda parte yo no me puedo, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la criminología, no me puedo tampoco contestarte en el caso en el que 4 meses pueden ser suficientes. Pues a lo mejor son suficientes y lo que queremos es que eso no vuelva a suceder, pero realmente lo que queremos desde la comunidad científica, desde los diferentes estudios que realizamos y me imagino que también desde los medios de comunicación, es que estos casos se minimicen, es decir, que estos casos sean anecdóticos, que no existan casos tan graves en los que los chicos como el que hemos puesto de Joaquín y demás pues acaben llevando hacia el suicidio, y para eso está la prevención y toda la labor que podamos hacer desde la
las escuelas. Muy rápidamente, hemos hablado de la actuación policial, también de la justicia, si es rápida, si es lenta, y del papel de los medios de comunicación. Muy rápidamente, ¿qué papel deben jugar los colegios, es decir, la comunidad docente y la dirección del centro? En este caso, desde mi experiencia y desde los diferentes estudios en los que he participado, o los que estoy terminando ahora mismo, precisamente el centro educativo es una de las piezas clave, sobre todo durante la adolescencia, a partir de los 12 años, es una pieza clave en la prevención de estas conductas, y tienen una responsabilidad porque es el lugar donde se originan todas ellas, se origina en esa convivencia que se produce en el centro escolar, y por tanto los docentes y los equipos directivos y todo el personal que esté a disposición de la comunidad educativa, incluidas las familias, aquí incluyo a las familias, deben vigilar y deben estar atentos sobre todo a la detección de estos problemas, porque otro aspecto que no hemos tratado es que la cifra negra que pueda haber pues es elevada, es decir, esas 800 denuncias posiblemente, no las hemos analizado, pero posiblemente si las analizamos pues sean, muchas de ellas no constituyan ese problema de maltrato y acoso, porque también con esta alarma muchos padres se acercan a una comisaría y dicen, a mi hijo lo están acosando, sí, pero ¿qué le pasa a su hijo? No, que le han insultado en el recreo, hombre, tenemos que analizar un poquito más. Seguramente que los casos como el de esta chica o el de Joaquín, que se descubren cuando ya no pueden más, no estén llegando a denunciar, porque es muy complicado, y ahí la labor de los centros es fundamental, en esa detección del problema, sobre todo ahí. Pues muchas gracias, Abel, y hasta aquí ha llegado nuestro primer capítulo de esta segunda temporada, con este nuevo formato que espero que os haya gustado y capítulos más breves para poder abordar más temas. Os recuerdo que podéis participar en el debate a través de las redes sociales, en Twitter utilizando el hashtag SHRUC, y en Facebook, que podéis ver en pantalla nuestro grupo en Facebook. Hasta pronto, amigos. Gracias.